¿Te imaginas casarte con el amor de toda tu vida, el chico con el que soñaste desde que eras una adolescente, solo para descubrir que las noches más intensas las pasas con alguien más? Así comienza mi historia. Después de 20 años de amar en silencio a Héctor, finalmente me propuso matrimonio. Todo parecía perfecto, como un sueño hecho realidad. Pero nadie te dice que el destino puede jugártela, que puede ponerte en el camino de alguien que despierta en ti una pasión que nunca sentiste. Ese alguien era Gabriel, su hermano menor. Hoy quiero contarte cómo mi vida dio un giro que nunca imaginé y cómo enfrenté una atracción prohibida que puso en juego todo lo que creía. ¿Te quedarías con el amor de toda tu vida o seguirías los impulsos que te hacen sentir viva? Antes suscríbete, dale like y comparte. Mi historia con Héctor parece salida de un cuento de hadas, de esos amores de barrio que empiezan con miradas tímidas y chismes en la esquina. Desde que éramos adolescentes, él era mi todo. Ese chico que toda la vida vi pasar frente a mi casa, el que siempre me sacaba una sonrisa, aunque él no se enterara. Yo sabía, desde aquellos años, que Héctor sería el amor de mi vida. Y aunque nos perdimos de vista cuando fuimos creciendo y la vida nos llevó por caminos distintos, algo en mi corazón siempre me dijo que él era el indicado. Pasaron años, y aunque hubo otros en el camino, nunca dejé de soñarlo. Finalmente, después de más de 20 años de vueltas y distancia, un buen día, cuando menos lo esperaba, Héctor me propuso matrimonio. Así, sin rodeos, como quien sabe que encontró lo que siempre buscó. Y yo, por supuesto, dije que sí sin pensarlo dos veces. Todo parecía encajar en el lugar correcto. Era como si toda una vida de amor no declarado hubiera encontrado finalmente su final feliz. Con el tiempo, todos en el barrio sabían de mi enamoramiento hacia Héctor. Amigas, vecinas, hasta mi madre, que siempre hacía comentarios sobre cómo me quedaba viendo su casa o lo nerviosa que me ponía si él aparecía. Para muchos era solo un amor juvenil, una ilusión de niña, pero para mí era mucho más que eso. Yo sentía, desde lo más profundo, que algún día él iba a verme, que lo nuestro estaba escrito de alguna forma. Cada vez que lo veía, sentía un vuelco en el estómago, una certeza que no podía explicar. Tal vez era ingenuidad, pero también era fe, la clase de fe que uno solo tiene a esa edad, cuando la vida parece un cuento en el que todo puede suceder. Y cuando finalmente llegó el día en que Héctor se me declaró, supe que había valido la pena esperar toda una vida. Cuando comenzamos a organizar la boda, mi cabeza estaba en las nubes. Imaginaba cada detalle, soñaba con la ceremonia perfecta, con ver a Héctor esperándome al final del altar. Ese día, cuando por fin llegó, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Todo el mundo desapareció y solo éramos él y yo. Las primeras semanas de casados fueron pura miel. Sentía que flotaba, que había encontrado a mi otra mitad, el compañero de vida que siempre quise. Héctor era tierno, atento y siempre estaba presente, al menos al principio, pero a medida que pasaban los días, comencé a notar que su trabajo, su empresa, ocupaban gran parte de su tiempo y energía. Se iba temprano y regresaba tarde, cansado, a veces sin muchas ganas de hablar. Yo intentaba entenderlo, ser la esposa paciente, la compañera ideal, pero no podía evitar sentir un vacío que, poco a poco, comenzó a hacerse más profundo. Gabriel llegó de repente, como quien vuelve a casa después de años, con esa actitud desinhibida y chispeante que solo alguien que ha vivido en el extranjero puede tener. Al verlo, fue inevitable notar cuánto se diferenciaba de Héctor. Mientras mi esposo era reservado y serio, Gabriel era la encarnación de la aventura y la espontaneidad. Era de esos tipos que te miran y parece que te leen el alma, que te sacan una carcajada en el momento menos esperado y te hacen sentir viva de una manera que no sabías que necesitabas. Al principio, pensé que era solo esa emoción de conocer a un nuevo integrante de la familia, alguien tan distinto a Héctor, pero poco a poco, Gabriel y yo nos fuimos acercando. Él me contaba de sus viajes, de sus historias, y sin darme cuenta, me encontraba buscando excusas para estar cerca de él. Había algo prohibido y emocionante en esa conexión, una chispa que hacía tiempo no sentía y que, por mucho que intentara,
No podía ignorar. Una noche, Héctor tuvo que salir de emergencia por temas de trabajo y me quedé sola en casa con Gabriel. Al principio fue una charla normal, como cualquier otra, pero conforme avanzaba la noche, el ambiente cambió. Las miradas comenzaron a ser más intensas, las palabras menos formales, y de pronto, sin siquiera haberlo planeado, ambos nos dejamos llevar. Esa noche fue pura pasión y descontrol. Fue como si todo lo que había contenido durante tanto tiempo explotara en un solo instante. Al día siguiente, me sentía dividida entre la culpa y el deseo. Héctor era mi esposo, mi amor de toda la vida, pero lo que sentía con Gabriel era algo que no podía explicar. Era una atracción que iba más allá de lo físico, algo que ni siquiera sabía que necesitaba, pero que ahora no podía dejar de desear. Antes de seguir, suscríbete, dale like y comparte. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a vivir una especie de doble vida. Por el día, era la esposa devota, la compañera paciente que esperaba a Héctor con una sonrisa. Pero por las noches, me convertía en alguien completamente diferente, una mujer que no podía resistirse a los brazos de Gabriel. Mi corazón estaba dividido, sentía amor y ternura por Héctor, pero una pasión desenfrenada por Gabriel que me hacía perder la cabeza. Cada día era una batalla interna. Quería ser fiel, quería que este matrimonio fuera el sueño que siempre imaginé, pero cada vez que me encontraba con Gabriel, algo en mí se rompía y se rendía. Me estaba perdiendo en esta aventura, en esta conexión prohibida, y cada vez que pensaba en detenerlo, mis propios sentimientos me traicionaban, dejándome atrapada entre la culpa y el deseo. Un día, mientras revisaba mi teléfono, encontró un mensaje de Gabriel que no dejaba dudas sobre lo que estaba pasando. En ese momento, sentí que el mundo se me venía encima, la culpa, el miedo, todo lo que había tratado de evitar me golpeó de una sola vez. Héctor estaba devastado. Lo vi en su mirada, en su respiración entrecortada, en el silencio ensordecedor que siguió a su descubrimiento. Sabía que no podía esconderme más, que debía enfrentar la realidad y aceptar las consecuencias de mis decisiones. Sentí que había destruido algo hermoso, algo que ambos habíamos construido con tanto esfuerzo, y que ahora todo estaba en ruinas por mi culpa. La confrontación fue inevitable, y fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Héctor me miraba con una mezcla de furia y tristeza, como si no pudiera entender cómo la persona que amó toda su vida le había traicionado de esa forma. Gabriel también estuvo presente, y las palabras de Héctor fueron como cuchillos, atravesando no solo mi corazón, sino el de ambos. Ver el dolor en sus ojos, la decepción, me hizo cuestionarme todo lo que había hecho. ¿Había valido la pena? ¿Había perdido mi sueño por una pasión descontrolada? Sabía que, después de esa noche, nada sería igual, que mi vida cambiaría para siempre y que ya no había vuelta atrás. Tras el enfrentamiento, me quedé sola para pensar en todo lo que había pasado. Me di cuenta de que, tal vez, lo que sentía por Héctor era más una ilusión, un sueño de adolescente que había mantenido durante años sin cuestionarme realmente si era amor verdadero. Con Gabriel, en cambio, había experimentado una intensidad que me había consumido, pero ¿era eso suficiente para construir una vida? Recordé los momentos de ternura con Héctor, los planes que hicimos, y luego los contrasté con la pasión arrolladora de Gabriel. Ambos eran partes de mí, de mi historia, pero ¿realmente podía tenerlos a los dos en mi vida? Finalmente, tomé una decisión sobre a quién quería en mi vida, aunque la respuesta no fue la que esperaba. Sabía que la pasión que sentía con Gabriel nunca reemplazaría lo que soñé con Héctor, y que el amor construido sobre traición siempre sería inestable. De alguna forma, entendí que ambos hombres habían representado distintas facetas de mi vida y que, aunque la decisión estaba tomada, siempre quedaría en mí la duda de si realmente encontré el amor que tanto anhelaba o si, simplemente, me perdí en un sueño inalcanzable. Y así, entre las decisiones difíciles y las emociones intensas, mi vida dio un giro inesperado. Tal vez te estés preguntando, ¿valió la pena? ¿Se puede encontrar el verdadero amor cuando éste nace de una traición? Al final,
Todos llevamos en el corazón un cúmulo de deseos, de miedos y de sueños, y a veces la vida nos pone en situaciones donde la única respuesta está en lo que realmente sentimos, aunque sea difícil de aceptar. Si esta historia te ha dejado reflexionando o incluso cuestionando tus propias ideas sobre el amor y la fidelidad, no dudes en dejarme tus pensamientos en los comentarios. Gracias por acompañarme hasta aquí, y si quieres más relatos llenos de giros y emociones, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.